Amigo, puedo contarte un secreto. Sé exactamente cómo es esa sensación, esa de estar corriendo todo el tiempo, pero al final del día mirar hacia atrás y ver que no te moviste del lugar. Es la ilusión del movimiento. Es la trampa más cruel que nos ha jugado la vida moderna. Crees que estás ocupado, pero en realidad solo estás distraído y lo peor, paralizado por el exceso de cosas por hacer. Te lo digo, basta. Basta de scrollear el feed infinitamente. Basta de sentir esa punzada de culpa a la hora de dormir, porque el día terminó y esa única cosa que realmente importaría, el cambio de vida que prometiste, quedó para mañana, una vez más. No estoy aquí para darte un hack técnico o una aplicación milagrosa. Estoy aquí para contarte una historia que revela el punto de inflexión que puede sacarte de ese pantano de procrastinación y hacerte, de hecho, aumentar tu productividad en 7 días. Y cuando hablo de productividad, no hablo de hacer más, hablo de hacer lo que importa. Para entender ese punto de inflexión, necesitamos volver en el tiempo, a una mañana que parecía igual a todas las demás, pero que en realidad marcó el fondo del pozo. Recuerdo perfectamente el olor. ¿Sabes? Ese olor a café recalentado, mezclado con el polvo de galletas que se desmoronó en el teclado, y el leve moho del tiempo que no se usó para limpiar la casa. Era el olor de mi vida en esa época. No era un olor a suciedad, era un olor a postergación, de compromisos internos que fueron empujados debajo de la alfombra de la rutina. El sonido dominante, el silencio de la casa, que debería ser un consuelo, pero era en realidad un peso aplastante. Era el silencio de la voz interna que gritaba: «Podrías estar haciendo más, podrías estar haciendo lo que te mueve», y la ahogabas con el sonido de la TV encendida en mudo, solo para tener algún tipo de compañía superficial. El cuerpo era un peso, amigo. Cada mañana, al despertar, no había esa explosión de energía que vemos en las películas o que leemos en los libros de autoayuda. Había, sí, una inercia brutal. El cuerpo pesaba, no por cansancio físico de un trabajo pesado, sino por el cansancio de la lucha mental. La lucha entre quién eras y quién querías ser. Vivía en el ciclo del futuro idealizado. Mañana empiezo la dieta. La semana que viene, grabo el video. El mes que viene, lanzo el proyecto. Y el mañana se convertía en hoy, y el ciclo se repetía con una crueldad matemática. La procrastinación no es pereza, descubrí. Es miedo. Es el miedo paralizante de no ser lo suficientemente bueno, de intentar y fallar, de exponer el alma al mundo y ser rechazado. El pasado me atormentaba. Siempre fui un soñador. Recuerdo el brillo en los ojos de niño, prometiendo que haría algo grandioso, que no sería engullido por la mediocridad del se puede llevar. Pero la vida adulta, con sus recibos y sus responsabilidades, fue poniendo capas y más capas de después encima de ese sueño. El trauma no era una tragedia de película, era el trauma de la oportunidad perdida. Era el dolor de saber que tienes el potencial, pero por alguna razón invisible no puedes accionar el interruptor. ¿Sabes esa sensación de tener un auto potente en el garaje, pero solo usas la primera marcha, siempre con el freno de mano puesto? Era exactamente eso. Estaba atrapado en el dolor del casi, el dolor de tener la laptop llena de borradores de libros que nunca fueron escritos, de playlists de videos que nunca fueron grabados, de planillas de negocios que nunca salieron del papel. Tenía el conocimiento, tenía las herramientas, pero faltaba el gatillo, faltaba el punto de ignición. Y sé que me entiendes. No estás solo en ese dolor. Ese dolor es la mayor epidemia del siglo XXI. Es la epidemia de las vidas no vividas por miedo o por inacción. Pero el punto de inflexión llegó, y llegó de un lugar completamente inesperado. No fue un gurú, no fue un libro de 500 páginas, fue una reflexión simple, pero que pulverizó la inercia. Estaba allí,
hundido en el sofá, con el olor a café recalentado sofocándome, cuando dejé de pelear con la lista de tareas y empecé a pelear con mi identidad. Me di cuenta de que la procrastinación era, en realidad, un hábito de quien me había convertido, y los hábitos pueden ser desmantelados. Esta historia nos hace viajar en el tiempo, volver al pasado para cambiar el presente. Y hablando de lugares, quiero saber hasta dónde está llegando nuestra voz hoy. Me encanta ver la dimensión de este mundo que se conecta a través de historias. ¿De qué ciudad o estado estás viendo ahora? Escribe aquí en los comentarios. Entonces, decidí, basta de mañanas. Iba a descubrir cómo romper ese ciclo en solo 7 días. Y fue ahí que descubrí el secreto de la ventana. Pero para eso, necesitamos ir al siguiente bloque, donde la tensión alcanza el pico. El conflicto central no era externo, como pensaba. No era la falta de tiempo ni la falta de dinero. El conflicto era la guerra interna que libraba contra la perfección irreal. Me di cuenta de que mi lista de quehaceres no era una lista, era una montaña. Era tan alta que solo el hecho de mirar hacia la cima ya me hacía desistir. Me exigía hacer todo perfecto y de una vez. Necesitaba lanzar el proyecto, pero tenía que ser con el logo perfecto, el sitio web perfecto, el guión perfecto. Y esa búsqueda del 0 defectos era el freno de mano puesto. Aumentar la tensión es fácil aquí, porque es nuestra realidad. Cada nuevo día, la pila de tareas crecía, y con ella, la culpa. La culpa es el gran villano silencioso de la productividad, ¿sabías? Drena tu energía, te hace sentir que no mereces el éxito y entonces te autosaboteas aún más, buscando consuelo en aquello que te distrae, el celular, la comida, la procrastinación. Lo que estaba en juego, amigo, no era solo el proyecto, lo que estaba en juego era mi dignidad, era la oportunidad de finalmente mirarme al espejo y sentir orgullo en vez de frustración. Estaba arriesgando mi salud mental y, peor, mi fe en mi propia capacidad. Necesitaba una herramienta de guerra, un arma que fuera simple pero eficaz, para ganar esa batalla diaria contra el miedo a la imperfección y la inercia de la lista gigante. Fue entonces cuando leí sobre el concepto de The One Thing, la única cosa, en un texto antiguo, y aquello me dio un clic. No necesitaba 10 tareas, solo necesitaba una. Una única tarea que si se realizara haría las otras más fáciles o incluso innecesarias. El conflicto alcanzó el pico. Tenía que elegir. Entre todas mis cientos de tareas, ¿cuál era la única que realmente haría la diferencia en mi vida en 7 días? ¿Cuál era la piedra angular de mi castillo que se estaba desmoronando? Pasé una tarde entera, sin el celular, mirando al techo, resistiendo la urgencia de hacer cosas pequeñas, como limpiar la bandeja de entrada del email, y forzando la mente a enfocarse en el impacto, no en la urgencia. La mayoría de las personas fracasan porque se concentran en lo que es urgente, pero no en lo que es importante. Urgente es apagar incendios, importante es construir los cimientos. Mi angustia disminuyó un poco cuando finalmente elegí mi única cosa para la semana: grabar el primer video del Proyecto X. No editar, no publicar, solo grabar, romper la inercia de la grabación, que era el mayor bloqueo emocional. El desafío era mantener ese enfoque durante los 7 días, resistiendo el canto de sirena de la distracción. Y eso me lleva de vuelta a nuestra conversación, a nuestra comunidad que se extiende por este país continental. Mientras pasaba por esa angustia de elegir la única cosa, imagino tu jornada. ¿Hay alguien del norte o noreste viéndome ahora? Con esa energía que solo nuestro país tiene. O quizás del sur, con ese enfoque. Comenta tu región aquí. Quiero sentir la vibración de cada rincón de nuestro país. Pausa breve para que el espectador comente. Y cuando finalmente entré en mi día 1 de ese experimento, lo que sucedió fue el punto de inflexión, el clímax de nuestra historia. El día 1 no fue mágico.
Lejos de eso, el día 1 fue una lucha. Recuerdo que me senté en la silla para grabar, encendí la cámara y el silencio. Mi mente parecía una sala de radio con 10 voces gritando al mismo tiempo. Tu cabello está mal, vas a tartamudear, esto ya se ha hecho. La emoción estaba a flor de piel, estaba tan vulnerable allí, confrontando al monstruo de la imperfección. Casi desisto. Tomé el celular y pensé en solo dar una chequeada rápida en Instagram. Pero entonces recordé mi única cosa. No tenía que ser perfecto, tenía que estar hecho. El punto de inflexión llegó en el día 3. Hasta el día 3 había grabado fragmentos, pequeños pedazos de audio. Todavía no tenía un video completo. Estaba irritado. Llamé a un mentor, un amigo mayor que siempre me daba unos choques de realidad. Me desahogué hablando sobre la dificultad, sobre cómo la técnica de la única cosa no estaba funcionando para mí. Y me dijo algo que me paralizó. Dijo, amigo, te estás enfocando en el qué hacer, pero no en el por qué hacerlo. Explicó que la productividad de verdad no se trata de la técnica o la lista, se trata de la conexión emocional con el objetivo. El punto de inflexión fue entender que mi única cosa no debería ser grabar el video. Mi única cosa debería ser honrar la promesa que hice a mi yo de 20 años que soñaba con esto. ¿Percibes la diferencia? Una es una tarea fría, la otra es una misión del alma. Cuando cambié el por qué, el qué se volvió inevitable. En el momento en que me senté de nuevo en el día 3, ya no estaba allí para grabar un video. Estaba allí para rescatar el sueño de ese chico. Ya no estaba luchando contra la imperfección de la grabación. Estaba luchando por la libertad de ser quien debía ser. La emoción vino a flor de piel porque ya no era trabajo, era sanación. La cámara se convirtió en un confesionario, el micrófono en un megáfono para la voz que estaba atrapada por años. Grabé el video completo ese día. ¿Fue desastroso? Sí. ¿Tartamudeé? Sí. ¿La iluminación estaba perfecta? Lejos de eso. Pero lo hice. Entregué mi única cosa, con el corazón conectado a mi propósito. Y la sensación de alivio, de liberación, fue mayor que cualquier miedo. Este mensaje, este punto de inflexión, necesita viajar. Es increíble cómo este mensaje atraviesa siglos y llega hasta nosotros. Es una lección de que el propósito es el motor de la acción. Seas de España, México, del interior de tu país o viviendo fuera, este mensaje es universal. Comenta allí tu ciudad y dime, ¿cuál es la única cosa que está detenida en tu vida hoy? En los días 4, 5, 6 y 7, el milagro sucedió. Lo que sorprendió a todos y que es el secreto del título es lo siguiente. La productividad no aumentó porque empecé a usar un planner o una nueva técnica de Pomodoro. La productividad aumentó como consecuencia de mi autenticidad. En los días siguientes, el hecho desconocido que descubrí es que al hacer mi única cosa conectada a mi por qué, las otras tareas simplemente se organizaron solas. Primer hecho, desconocido. Lo que la mayoría de los gurús de productividad no te cuenta es que la decisión consume más energía que la ejecución. Al decidir y ejecutar la única cosa, grabar el video en el día 3, liberé una cantidad inmensa de energía mental que gastaba solo postergando. El cerebro dejó de trabarse cada mañana. Ya no había más debate. ¿Lo hago o no lo hago? La única pregunta era, ¿cómo hago mi única cosa hoy? Esa liberación de energía mental, solo esa, me hizo ganar al menos 2 horas de enfoque real por día. Eso es una ganancia de productividad del 25% en una semana. Sorprendente, ¿no? Segundo hecho desconocido. La imperfección de mi primer video grabado fue mi mayor gatillo de consistencia. Por ser imperfecto, bajó el listón de mi exigencia. Me di cuenta de que la vida real no exige el 10-10. Exige el 7-10 consistente, no el 10-10 ocasional. Dejé de temer que las próximas grabaciones fueran malas,
porque la primera ya había sido imperfecta y el mundo no se acabó. De hecho, la reacción de las primeras personas que vieron fue: ¡Wow! ¡Qué valentía! Finalmente lo hiciste. La validación vino de la acción, no de la perfección. La consecuencia real y sorprendente de ese punto de inflexión fue que, en 7 días, no solo cumplí mi única cosa, sino que también edité el video, organicé mis finanzas, que eran un caos, y empecé a arreglar mi casa. Tareas que estaba procrastinando por meses fueron resueltas como un efecto colateral de la primera y más importante victoria. Ya no estaba luchando contra la lista, estaba surfeando la ola del impulso positivo creado por mi primera victoria significativa y emocionalmente conectada. El cuerpo se sintió más ligero, el olor a café recalentado fue reemplazado por el olor a limpieza y propósito. La productividad, mi amigo, es un estado mental generado por la victoria, no una técnica robótica. Estamos casi al final, pero antes de contarte la conclusión que va a transformar tu forma de ver la vida, estamos casi al final, pero esta historia necesita ser compartida. Confírmame en los comentarios desde dónde nos estás acompañando y quién es la persona que más admiras por ser productiva y consistente. Valoremos a quienes nos inspiran. Y ahora, la lección final que une todo esto. La gran lección de vida que esta jornada de 7 días me dio y que quiero que lleves a tu vida hoy es esta. La procrastinación no es un defecto de carácter, es una falla de conexión. No necesitas un despertador más ruidoso, necesitas un sueño más alto. La productividad de verdad es la habilidad de actuar con significado. Cuando te sientes paralizado, no te castigues. Para, respira profundo y pregúntate a ti mismo, de forma honesta, íntima, ¿cuál es la única cosa que, si la hago hoy, va a honrar mi propósito de vida y va a mover realmente la aguja? Cambia el qué por el por qué. Tu motivación debe ser la misión del alma, no la tarea fría. Renuncia a la perfección. El 7-10 consistente destruye el 10-10 ocasional. Permítete ser imperfecto para empezar. La acción es el antídoto del miedo. Sé que la vida es dura. Sé que el peso de las responsabilidades es real, pero quiero que te sientas acogido y comprendido. Tu dolor de procrastinar es válido porque esconde un deseo ardiente de hacer la diferencia. Es un motor potente que simplemente tiene el combustible equivocado. Cambia el combustible de debo a quiero y merezco. Sé gentil contigo en este proceso. La jornada de 7 días comienza con 7 segundos de valentía. La valentía de elegir una única cosa ligada a tu propósito. El basta de procrastinación no es una orden, es una declaración de libertad. Tu punto de inflexión está a solo una única cosa de distancia. Si esta historia tocó tu corazón, si te dio ese empujoncito que necesitabas para empezar hoy, te hago una invitación especial. Forma parte de nuestra familia. Suscríbete al canal ahora, activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias de impacto y crecimiento personal. Y no olvides dejar tu comentario sobre lo que pensaste, cuál fue tu mayor insight y cuál será tu única cosa para esta semana. Tu comentario es lo que nos mueve. Un abrazo y hasta la próxima jornada.